a nuestra primera invitada en línea, la diputada nacional, Marcela Campagnoli. Hola Marcela, buenas tardes. Gracias por estar en Adultos Mayores, sus derechos hoy con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a toda la audiencia? Un gusto poder estar a disposición en esta invitación. Bueno, el placer es nuestro por tenerte con nosotros. Tenemos muchas preguntas, así que vamos directo a bombardearte con preguntas, si te Me parece. encanta. La primera pregunta tiene que ver con que estamos en un año electoral y hay dos proyectos que me encantaría que hubieran sido ley y que no lo son, y que son dos proyectos que vos impulsás desde el inicio de tu mandato. Uno es ficha limpia y otro es boleta única. Así que me gustaría que les cuentes a mis oyentes qué son estos dos proyectos, por qué hubieran sido tan necesarios que existieran en este momento y por qué finalmente no se sancionaron al día de hoy, pese a toda tu insistencia, se juntaron firmas. Contanos estos dos proyectos. Bueno, como bien decís vos, hubo toda una movida. Yo lo presenté, fue uno de los primeros proyectos que presenté, no me acuerdo bien si fue en el 2018 justo, y hubo una gran movida en las redes de toda la gente que quería impulsar esto, Gastón Marras entre ellos, y Fanny Mandelbaum, y pudimos recoger en el Congreso más de 300.000 firmas para darle en ese momento a Pablo Tonelli, que era el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que en una ceremonia que hicimos en el Congreso se les entregamos. ¿Qué es lo que propone este proyecto? Hay varios proyectos de ficha limpia. ¿Qué es lo que propone el proyecto que yo pensé? Son bastante similares, tienen pequeñas diferencias. Yo propongo una reforma del Código Electoral, de un artículo del Código Electoral que habla de las declaraciones juradas y un artículo, el 33 de la Ley de los Partidos Políticos, que establece las condiciones para poder ser candidato. Y ahí yo establezco que ninguna persona que haya sido condenada en segunda instancia, es decir, que tuvo un fallo de primera instancia y fue también condenada en segunda instancia por delitos contra la seguridad nacional, los poderes públicos, el orden constitucional, malversación de caudales, el orden económico o cualquier delito doloso para los que no son abogados, son aquellos delitos que uno tiene la intención de cometer. Suponete vos tenés un accidente de tránsito, mataste a alguien sin intención, eso es un delito culposo. Un delito doloso es cuando vos tenés la intención de cometer ese delito, con penas mayores a 3 años del Código Penal. Esto inhabilita a la persona que tenga doble condena, es decir, condena en segunda instancia en alguno de estos delitos, de estas circunstancias, para poder presentarse como precandidatos o candidatos en las elecciones nacionales, por supuesto, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero eso no es sentencia firme. Bueno, pero una doble condena, ya hay bastante jurisprudencia que establece que una doble condena tiene un sustento suficiente como Totalmente. para inhabilitar a alguien. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto de ficha limpia? Porque yo creo que Argentina está necesitando un cambio moral, un cambio cultural, que nuestra Constitución nos exige para desempeñarse a cualquier persona en un cargo público, idoneidad. Nosotros, desde la coalición cívica, queremos que esa idoneidad no es solamente técnica, sino que también es moral. Moral, Porque totalmente. el diputado, en mi caso, por ejemplo, vos representás al pueblo de la nación, y el pueblo de la nación mayoritariamente no es corrupto, mayoritariamente no tiene conflictos con el Código Penal. Entonces no puede alguien que sí tiene conflictos, que tiene una segunda condena en estos delitos, representar al pueblo de la nación que mayoritariamente no tiene conflictos con la ley. Por eso creo yo que tenemos que trabajar, y es lo que yo dije cuando hablé en el Congreso, les termino el cuento, que se presentaron estas firmas, se hizo una comisión en asuntos constitucionales, se logró dictamen, éramos gobierno en aquel momento, el Frente de Todos inclusive en la comisión tuvo observaciones, pero se manifestaba a Acompañado. favor, pero no dio el quórum para tratarla, por eso es que sesionamos en minoría y no pudimos terminar. Por eso es que yo ahí terminé hablando diciendo que la verdad tiene que ser un fin, que la justicia tiene que ser un valor, que la verdad tiene que ser un valor y la justicia tiene que ser la herramienta para que llegar a esa verdad, pero que también
la idoneidad técnica y moral para los cargos tiene que ser una habitualidad que hoy no la tenemos, desgraciadamente, en la Argentina que tanto queremos. Y la otra pregunta que me hiciste es otro proyecto que presenté, ese lo presenté este año con 8 diputados más, 8 diputados de distintos partidos políticos, de diputados del PRO, de la UCR, del Partido Socialista, 2 del Frente de Todos, Graciela Ocaña por Confianza Pública y yo por la Coalición Cívica, presentamos un proyecto de boleta única de papel, que hoy lanzamos una campaña en las redes, que boleta única es mejor. ¿Y por qué decimos que es importante? Para que la gente entienda, en cada elección, cada partido político, el Estado le da a cada partido político el dinero para que pueda imprimir 2 padrones. Un padrón para que esté en las mesas el día de la elección y otro padrón para repartir en la calle o hacer militancia, qué sé yo. Con este proyecto, ¿qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que busca este proyecto? Que en la boleta, que va a ser más grande, obviamente, copiamos el modelo de Córdoba, hay un sistema similar en Santa Fe, con este modelo ya votan los presos en la cárcel y votan los extranjeros, los argentinos en el exterior, perdón. Entonces, este proyecto tiene la intención de que toda la oferta nacional esté en la misma cuerpo de la boleta, por categorías, obviamente. Una cosa es para presidente, otra cosa es para diputados nacionales o senadores, lo que se elige ese año. Entonces, garantizar que toda la oferta electoral esté en el cuerpo de la boleta. Vos me vas a decir, bueno, pero ¿entran todos? Sí, entran todos. O sea, no van a entrar todos los nombres, porque en la provincia de Buenos Aires elegimos 33 diputados, pero van a entrar los primeros, con un casillero para que vos manualmente elijas. Eso te iba a preguntar. Tengo 2 preguntas al respecto, que quizás se lo hace cualquier oyente. ¿Esto es con una virome en particular? Parece tonta la pregunta, pero no. Es con una virome indeleble y está calculado el tamaño de la boleta esa claro. impresa. Si tuviéramos en una elección general que recurrir a la boleta única, ¿tendría un tamaño muy grande? Eso está... Porque sería primero te cuento los beneficios y después te respondo esas preguntas. Entonces, si nosotros hacemos eso, ya no va a ser el Estado el que le dé plata a cada partido político, sino que estaría en cabeza del Estado la responsabilidad de imprimir. Entonces ya no se imprimirían 2 padrones por cada partido político, sino que estaría toda la oferta en la misma boleta, lo cual ahorraría un 90% del gasto. Es decir, que lo que hoy se está gastando se reduciría a un 10%. Sería un ahorro hoy de 3.000 millones de pesos de ahorro. No solamente y de protección al medio ambiente también. Obvio, eso te iba a decir. No solamente es el ahorro en dinero, sino también el cuidado del medio ambiente y también totalmente. Si lográsemos que se aprobara este año, lo compatible que es con los cuidados que uno tiene que tener por el tema del COVID. Además que evitás el voto cadena, evitás el robo de boletas, ya no hace falta un cuarto oscuro porque no tiene que haber todo el despliegue de boletas, sino que con una mesa y unos como biombos. Exacto, como biombos, vos podrías tener varios en una escuela y, como bien decís vos, el presidente de mesa te daría, o vos podrías tener el adminículo, la virome o el lápiz para poder elegir tu opción o tener también la opción de la lista completa, ¿no? De poder votar la lista completa. Yo creo que esto es un avance. Pensá que hoy solamente en 16 países del mundo se sigue usando la boleta partidaria, que es lo que tenemos hoy nosotros. Esto reemplazaría la boleta partidaria, rompería el negocio de las impresiones, porque vos que has sido candidata sabés perfectamente lo que significa tener que imprimir las boletas y que claramente los partidos grandes imprimen 2 padrones, pero los partidos pequeños no tienen esa posibilidad. Cobran. No, la tienen la posibilidad porque el Estado les da el dinero hoy, pero no imprimen los 2 millones, los 2 padrones. Entonces hay un negocio también en la impresión de boletas que se terminaría con esto, porque estaría en cabeza del Estado y no de los partidos políticos la impresión de las boletas. Y creo que pese a todos estos beneficios, no se quiso acompañar este proyecto tuyo de boleta única, pese a los beneficios económicos, a los beneficios ambientales, a todo esto, tampoco hubo interés en tratarlo y en sancionarlo, por lo que me decís.
Claro, porque obviamente que este proyecto, como te mencioné recién, toca intereses que ya están instalados en la práctica electoral de Argentina. Por eso es que es tan importante que lo hayamos firmado Tantos diputados bloques. de distintos partidos políticos, Claro. y hay una organización atrás, la Fundación RAP, que impulsa esto también, que está trabajando para poder conseguir adhesiones de distintos diputados que no firmaron esto, pero que por lo pronto ya hay más de 178 políticos, no diputados, sino políticos, que han firmado una solicitada acompañando y entendiendo la importancia y la necesidad de boleta única de papel. Porque aparte, ¿te acordás? Durante el gobierno de Mauricio Macri se impulsó la boleta única electrónica, Electrónica, sí, sí. pero no llegó a recinto, no se pudo Había votar en el muchas recinto. dudas respecto del software y de Del la software, seguridad del del software de costo. la boleta única Esto electrónica, ¿no? ahorra costos por donde lo mires. Ahorra Sí. costos. Sería, la verdad que sería un golazo. Guado de Pedro dijo que él entendía que no llegábamos para este año. Yo creo que Esa era la todavía. pregunta. Si se aprobara, ¿se llega o no llegaríamos a Bueno, nosotros implementarlo? hemos hablado con la Cámara Electoral y hasta hace un tiempito nos decían que sí, que todavía había tiempo porque todavía no estaban diseñadas las boletas. Y esto es un ahorro, es decir, es mucho más fácil que lo otro. La enseñanza, vos decís, bueno, pero la gente se va a aprender, sí, porque vos solamente el presidente de mesa tiene que decirle, usted tiene que elegir con un lápiz, marcarme dónde quiere, es muy En su sencillo. momento, en su momento sé que muchos que se oponían decían que nunca se había verificado si entraba y la boleta única sería extremadamente larga al Ujú. imprimirla, pero vos lo que me decís es que figurarían los primeros candidatos exclusivamente Exacto. y no todo el listado de Exacto. diputados, Vos ¿verdad? Eso pensás que reduce el tamaño. esta complicación que vos mencionás, Meneca, solamente la tenés en la provincia de Buenos Aires. Pensá que en Río Negro eligen dos Sí, diputados. Toda la provincia, Santa Cruz elige 2 diputados, el Chaco elige 4, Salta elige 2. Es decir, esa complicación que vos mencionás es solo en la provincia de Buenos Aires. El resto del totalmente. país elige muy pocos diputados. Por eso que te extraña que no los conozcan. Después se quejan de sus diputados y dicen, pero vos no podías no conocerlo, porque tenés que dos nada más, no Obvio. podías no conocerlo, ¿viste? Involucrate un poquito más como pueblo para saber Sí. a quién vas a votar. ¿Mm? Sí, totalmente. Bueno, si te parece, cambiamos de tema. Hay Dale. algo que venimos abordando en todos los programas que tiene que ver con el monto de las jubilaciones. Pensemos que 4,5 millones de jubilados perciben un haber mínimo de poco más de 23.000 pesos, con el último incremento del 12,12%, no pueden hacer frente jamás a una canasta básica de 64.000 pesos. O sea, es una cosa increíble. Y en el mientras tanto vemos que tenemos una vicepresidenta que cobra 2 asignaciones mensuales vitalicias, o sea, 2 asignaciones especiales por haber sido presidenta y viuda de presidente. Sé que se está resolviendo en la justicia si estos dos beneficios son compatibles o no, pero tengo entendido que vos hiciste, incluso fuiste la pionera o la primera en hacer un planteo respecto a la incompatibilidad de estos dos beneficios. ¿Querés contarnos qué planteaste, qué pediste específicamente, si esto finalmente se resolvió? Sí, todavía no se resolvió. Yo comandé junto con la firma que me acompañaron varios, primero aclararle a la gente que la ley que otorga este beneficio para aquellos presidentes y expresidentes y vicepresidentes que han desempeñado su cargo con honor, dice, si no me equivoco, en el artículo 5, que es incompatible con cualquier otro beneficio, pensión, jubilación, subsidio que provenga del Estado nacional, del Estado provincial o del Estado municipal. Es decir, que no podría nunca Cristina Fernández de Kirchner tendría que optar, o ahora optó por no cobrar su sueldo de vicepresidente, pero tendría que optar por o la pensión de su marido, del expresidente Néstor Kirchner, o por la pensión de ella como expresidenta. No hay una pensión porque es viuda de Néstor Kirchner, no, esto es en cabeza de la persona, y es incompatible, es decir,
por supuesto que tiene los beneficios de una pensión para su familia, para su viuda, pero acá ella tiene, no puede, la ley dice que ella no, claro, ¿quién iba a pensar cuando se dictó esta ley Iba a haber alguien que que un fuera matrimonio viuda se iba a suceder en el poder, ¿viste? claro. Entonces, no se previó eso, pero sí es clara al decir en el artículo 5 que es incompatible con cualquier otro emolumento proveniente del Estado nacional, provincial o municipal. Entonces, fue por eso que en el gobierno de Mauricio Macri, el ANSES decidió no pagarle los 2 beneficios a ella, y solamente le pagó uno. Ella hizo un reclamo judicial por esto, y Carlos Zanini, el jefe de los fiscales Zanini entendió en el de Vudú. En este todavía está en la justicia. Yo hice un planteo en el ANSES, y estoy esperando en Gatera, porque todavía el ANSES no expresó agravios, porque se está resolviendo una cuestión de legitimación activa de un planteo que hicieron otros diputados en ese juicio. Yo les recuerdo a ustedes que la misma semana que se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, mientras se votaba la interrupción voluntaria del embarazo, se estaba tratando en el juez la fórmula de movilidad jubilatoria. La fórmula de movilidad jubilatoria. Fue una semana terrible para los argentinos de esa. Y mientras se estaba votando. Desapercibido, totalmente. Claro, totalmente. Mientras se estaba votando la ley de movilidad, la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, la nueva fórmula, un juez, Pérez Nani, estaba otorgándole a ella, a la vicepresidenta, en un juicio que tramitó en el fuero de la Seguridad Social, el beneficio de poder cobrar las 2. Eso fue apelado. ¿Qué es lo que vos presentaste específicamente en el ANSES? Que nos decís. No, yo en el ANSES presenté un pedido de informes para que me informen, valga la redundancia, cuál era el monto de lo que estaba cobrando, porque la titular del ANSES, Fernanda Raberta, sin esperar el fallo de la justicia, porque esto fue apelado, como te decía, el fallo del juez, sin esperar la resolución de esto, decidió pagarle los 2 beneficios a Cristina. O sea que lo está cobrando. Lo está cobrando, ¿no? Pero el ANSES no me quiso decir cuál es el monto, porque se amparó en que tiene que ver con las personas. No tiene que ver con los datos personales eso, porque ella es una persona pública. Funcionaria pública. Es como que yo no quisiera decir como si la Cámara no quisiera informar cuánto cobro yo como diputada nacional. Marcela, y lo que vos preguntabas tenía que ver con cuánto cobra mensualmente y también con cuánto cobraría de retroactivo en caso de prosperar el juicio. Ninguna de las dos, porque por lo que leí en los medios periodísticos, se habla de 2 millones de pesos mensuales y de un retroactivo de 100 millones de pesos en caso de prosperar el juicio. Pero esa información, vos como diputada nacional, la pediste y se negaron a proveértela. Se negaron a proveérmela, lo cual me parece un escándalo. Terrible. Y ya es escandaloso que la vicepresidente, en una situación de pobreza como tiene la Argentina, que ella no puede mirar para otro lado porque fue 12 años presidente de este país, entonces no puede no sentir que tiene algo que ver en esos casi 50% de pobreza que hay en la Argentina, esté reclamando 100 millones de retroactivo, más cobrar 2 millones por mes, cuando ella suspendió la fórmula, su gobierno, suspendió la fórmula de movilidad que había establecido el gobierno de Mauricio Macri, que era mucho más beneficiosa que la que hay hoy. Para que te des una idea, más o menos se ahorró 100.000 millones de pesos el gobierno nacional, no pagando la fórmula de movilidad jubilatoria que había establecido el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, bueno, razón de todo esto es que es indignante que la vicepresidente pretenda cobrar estas cifras sin que ponerse colorada. Cuando vos recién mencionaste, la jubilación mínima son 23.000 pesos, es un escándalo, pero no solamente ese es el escándalo es que el ANSES está demoradísimo, además, en iniciar los trámites jubilatorios para las personas. Sí, iba a preguntar eso, porque fíjate que, por lo que vos me decías, inmediatamente asumió el gobierno,
y inmediatamente hay una sentencia que no está firme, le empiezan a pagar los dos beneficios. Y el ANSES actúa en forma casi inmediata, rápida, expedita, sin ningún tipo de obstáculo. Ahora, en el mientras tanto tenemos a nuestros jubilados que quieren pedir un turno presencial y no lo consiguen. Y los turnos virtuales, los trámites virtuales demoran mucho y además no todos los trámites se pueden iniciar en forma virtual. También, por lo que hablamos y por lo que he leído, tengo entendido que vos hiciste un pedido de informes justamente vinculado con esta cuestión de la demora en los trámites virtuales, estos trámites virtuales que no son para todos los beneficios. Incluso he leído que Juntos por el Cambio impulsa indemnizar justamente a los jubilados por esta irregularidad en el proceder de ANSES, que es un servicio esencial, ¿no? O sea, o por lo Totalmente, menos debería serlo. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la seguridad social, no lo está garantizando porque desde el 16 de marzo del año pasado, durante 4 meses de corrido, estuvo el ANSES cerrado, sin recibir trámites. Eso le generó un ahorro de 21.000 millones de pesos por trámites no iniciados. Fíjate vos que en el 2018 se hicieron 224.000 trámites jubilatorios, se otorgaron jubilaciones 224.000. En el 2019 fue incrementándose, en el 2019 231.000 jubilaciones se otorgaron. El año pasado, en el 2020, apenas 120.000. ¿Por qué? Porque no hubo la atención debida al jubilado para que pueda iniciar su trámite, para tener todo el asesoramiento necesario, ni siquiera, como bien dijiste vos, de manera virtual muchas veces. Y esto, bueno, ha demorado muchísimo, por eso entendimos, yo hice un pedido de informe para que me informaran, por supuesto que tampoco me informaron, fueron esquivos, fueron confusos en la respuesta. Entonces, desde Juntos por el Cambio se impulsó un proyecto para que todos aquellos jubilados que han tenido la dificultad, aquellos que debieron tener el beneficio y no lo han tenido todavía, y que fueron demorados, un bono que sería más o menos de 60 y pico de mil de pesos, más o menos, que eso sería, si se pagaran a todas esas personas, sería una tercera parte de lo que en realidad se ahorró el Estado. Así que no es que estamos desfinanciando al Estado con lo que pretendemos, ni hacemos demagogia. Estamos buscando resarcir a todos aquellos que, por una falencia del Estado, que no supo cómo garantizarles el acceso a la seguridad social, se han visto perjudicados, ¿no? Bueno, esperemos que finalmente se trate este proyecto y no ocurra lo mismo que con boleta única o ficha limpia. Me están corriendo con la tanda, pero no quiero dejar de hacerte una última pregunta cortita. En el último programa recibimos a Fernanda Reyes. Fernanda nos mencionó un proyecto de tu autoría que justamente hace que las madres de 7 hijos no duden en elegir un trabajo formal por miedo a perder su pensión. Brevemente, ¿nos querés contar cuál es la situación actual y cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, la situación actual de la pensión para madre de 7 hijos es en cabeza de la madre, aunque los hijos tengan 18 años, ellas lo pueden cobrar. ¿Por qué? Porque se entiende que una mujer que ha tenido 7 hijos se ha visto postergada para formarse, para estudiar, para poder acceder al trabajo. Entonces, es en cabeza de la madre. Pero esa ley, que es bastante antigua, que le otorga esto a la madre de 7 hijos, tiene un requisito para permanecer, según la ley, para permanecer con este beneficio de la pensión, que no es muy, muy grande, son 23.000 pesos, no, tampoco es una cifra tan grande, es decir, no tener bienes y no tener ingresos familiares superiores a 2 haberes mínimos, es decir, que si entre ella y el marido suman entre los dos más de 40.000 pesos, ya no puede, pierden la pensión, ya pierden la pensión, lo cual es terrible, porque imagínate que si entre la pensión y los 2 haberes mínimos serían 60.000 pesos para sostener 7 hijos, no es nada, ¿viste? Bueno, entonces la modificación que nosotros proponemos a esta ley es que sí sea un requisito para entrar en el beneficio, es decir, no poseer bienes, ni ingresos ni recursos superiores a 2 haberes mínimos, pero que no sean requisitos para mantenerte, es decir,
si vos, madre de 7 hijos, conseguiste un trabajo, esto es lo que se Que lo busca, es que puedas vos puedas obtener, prosperar. Exacto, que vos puedas prosperar, no que sea, que tengas que buscar la clandestinidad para no perder esa pensión, que tampoco es gran cosa. Entonces, el proyecto pretende estos dos temas, pretende por un lado esto, y por otro lado pretende que también aquellos beneficiarios de planes o de la tarjeta alimentar que se implementó el año pasado, que hayan conseguido un trabajo formal, puedan mantener el beneficio por un año. Aquellos beneficiarios de planes o de la tarjeta alimentar que adquieran un trabajo formal no lo pierdan por haber conseguido un trabajo. Entonces, que puedan mantener ese beneficio, por lo menos, es decir, que por lo menos no, que lo puedan mantener durante un año a partir de la fecha en que se les otorgó ese beneficio. Entonces, bueno, ese proyecto son dos cosas, que los requisitos para la madre de 7 hijos no la excluyan del beneficio si ella consigue un trabajo formal, y que los beneficiados del plan tarjeta alimentar o de los planes que instaló el gobierno no lo pierdan porque consigan un trabajo formal. Es decir, lo que uno busca siempre desde el Estado es favorecer la prosperidad, no obvio, condenarte a vos totalmente. a la Trabajo clandestinidad. formal. Exacto. Bueno, Marcela, no me queda más que agradecerte por participar de nuestro programa, felicitarte por todo tu trabajo parlamentario, esperando que Gracias. los proyectos se sancionen, y además está decirte que te vamos a esperar en un próximo programa. Así ¿Cómo que no? muchísimas gracias. No, Buenas gracias a semanas. vos, Meneca, por todo lo que haces y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Seguimos en Adultos Mayores, sus derechos hoy. Recordamos nuestras vías de contacto, pueden llamarnos al 4300-9470 o pueden enviarnos un mail a susderechoshoy@gmail.com. Nos vamos a una breve tanda y en breve recibimos a nuestra próxima invitada. Muchas gracias.